todos los expertos. Y bueno, pues este cierre de año precisamente nos invita a la reflexión y es por eso que hemos preparado un tema especial. Antes de presentar a nuestro ponente, quiero recordarles que en la parte inferior contamos con un chat en el que pueden por ahí compartir preguntas, reflexiones, inquietudes. Y por otro lado, tenemos también la sección de preguntas y respuestas, precisamente para hacer el cuestionamiento de algo que nos quede duda. Por supuesto que está ese espacio también. Y bueno, pues ya me confirman que se escucha bien, que se ve bien la pantalla. Si me ayudan, por favor, a compartir su pantalla, hermano, para poder estar acá en la presentación. Se lo voy a agradecer mucho. Ya estoy aquí en pantalla, sí. Excelente. ¿Y su presentación? ¿Podemos compartirla, por favor? Claro, listo. Ya la vemos por ahí, ahora en modo presentación. Excelente. Muy bien. Pues el día de hoy nos acompaña el hermano José Dávila, me permito presentarlo. El hermano José Dávila es miembro de la comunidad de los Hermanos de San Juan. Él cuenta con una sólida formación académica, incluyendo una licenciatura en economía, una maestría en educación universitaria, estudios en teología y filosofía, y actualmente está cursando un doctorado en filosofía en la Universidad Anáhuac, México, con el tema Inteligencia compasiva en la comunicación terapéutica. En el ámbito docente, el hermano José ha impartido diversas materias relacionadas con valores, cultura, filosofía y teología. Actualmente es profesor en la Universidad de Ciencias de la Familia y colabora con la Pastoral de la Salud en la Arquidiócesis de Monterrey, donde imparte cursos como antropología para acompañar la enfermedad. Bienvenido, hermano. Es un honor que nos acompañe el día de hoy. El hermano José, además de todo, es paciente en clínicas del azúcar. Así que nos da mucho gusto el que hoy pueda compartirnos este tema tan especial para toda nuestra comunidad de pacientes. Sin más, les cedo el micrófono para que comencemos con este tema tan interesante: esperanza y salud, la fuerza de la fe para vivir con diabetes. Adelante, hermano. Gracias. Gracias a ti, Fabiola, por esta oportunidad también y por preparar todo lo necesario para este encuentro. Me da mucho gusto compartir con esta comunidad a la cual yo también pertenezco. Como bien decías al final del currículum, pues yo también soy diabético. Desde hace ya más de 8 años descubrí que tengo diabetes. Y quiero, de hecho, empezar esta reflexión con mi propio testimonio, porque también ha sido un camino, pues, de crecimiento como persona y de aceptación. Siempre toda enfermedad implica un cierto duelo, una aceptación y un camino de conversión, de humildad, ya en el aspecto humano y pues sin duda también en el aspecto espiritual. Yo hace, les decía, 7, 8 años que descubro esto. De hecho, lo descubro en un momento en el que iba yo a donar sangre para una hermana que estaba en un hospital y pues ahí me dice, no, no puede donar porque tiene el azúcar muy alta. En ese momento tenía como 160. eh, Había pasado ya mi desayuno, creo 4 o 5 horas y me dice, no, no puede. Entonces descubro yo en ese momento, ¿no? Y empiezo a hacer mi itinerario, como pues, la mayoría de nosotros, con momentos de aceptación, de negación primeramente, y luego ya de aceptación. No me acuerdo mucho que fui a clínicas del azúcar, ya existía clínicas del azúcar, había siempre esta propuesta de hacerte el análisis, de hacer el camino, y en ese primer momento no lo acepté. Y creo que después dije, no, no estuvo bien, porque hubiera avanzado mucho más en la prevención y en el aumento, ¿no? de mi enfermedad. Y ya después al año siguiente, pues ya tomé cartas en el asunto y vi que era una buena solución el acompañamiento que aquí se brinda y del cual todos nosotros
pues nos beneficiamos, ¿no? Entonces, pues bueno, es así rápidamente mi testimonio y evidentemente, pues ha sido un camino en el cual, pues he tenido que crecer, he tenido que superar este gusto que todos tenemos por lo azucarado, con todo lo que significa, los carbohidratos, la glucosa, la alimentación. Y creo que sin duda, y bueno, el aceptar un tratamiento, un itinerario, tomar los medicamentos, hacerte los análisis, inclusive la psicología, aceptar todo el proceso, ¿no? Nutrición, como cada uno de nosotros. Y en lo espiritual les decía, creo que hubiera sido muy difícil si no tuviera todo este eh, aliciente de la fe. Me beneficio yo, además, porque vivo en una comunidad religiosa católica que se llama Los Hermanos de San Juan, como ahorita lo presentaron, y me beneficio porque pues mi entorno me ayuda, por un lado, voy a decirlo, porque pues mis hermanos me ayudan a, a vigilar, a cuidarme en mi alimentación sobre todo, en el ejercicio. Y por otro, pues es difícil porque en esta comunidad, como en muchas comunidades, pues no faltan los dones de las personas que nos quieren, los panecitos, los dulces, los pasteles, y más en esta época, que es una época donde esto se multiplica, ¿no? Y pues bueno, se necesita también tener un poquito más de fuerza de voluntad, pero con la ayuda del Señor, con la ayuda de la fe que ahorita vamos a ver, y manteniendo viva la esperanza, ¿sí? Es como se ha podido, y como yo he podido en lo personal, ¿no? Es un camino, no es nada fácil, pero pues lo sabemos. Y pues bueno, entonces el día de hoy, precisamente a través de este testimonio, tratar de comprender el itinerario desde este aspecto espiritual que para nosotros representa tener una enfermedad crónica, porque lo sabemos, es la diabetes, aun si un día, y siempre es el deseo de todos nosotros, dejar de tomar medicamentos, etcétera, eh, aun si un día logramos, por una buena dieta, ejercicio, tren de vida, la enfermedad siempre va a estar ahí. Podemos disminuir sus efectos, paliar, ¿no? Como dicen, los daños que pueda hacer, eh, pero ahí está latente, presente y la podemos disminuir al mínimo. Claro, con la ayuda además de aquí del equipo de Clínicas del Azúcar es posible. Tenemos esa esperanza, de hecho, ¿no? Humana, fundamental. Pero aún con eso sabemos que siempre está presente, que siempre está ahí, que siempre pues, nos limita, sí, nos limita, nos puede llegar a a entristecer, y sobre todo en épocas como estas. eh, pero, a ver, nosotros tenemos, y es la propuesta del día de hoy para ustedes, eh, algo más profundo, la vida del espíritu, ¿no? La vida de la fe. Y esa es la motivación que hoy nos reúne también. Añado a este inicio de presentación, para los participantes aquí en línea, o inclusive aquellos que después se conecten a través de YouTube, etcétera, que puedan con confianza escribir sus preguntas en el chat o decírnoslas en el momento en que vayan surgiendo, si tienen esta necesidad de compartirlas, bienvenidas, por cierto. Y bueno, yo quise empezar hablando de las grandes tradiciones religiosas y del porqué de la enfermedad. Es un reto hablar del mal, de la enfermedad en una tradición religiosa, porque siempre hay como perspectivas muy diferentes, y hay muchas cosas que son muy semejantes, ¿no? No nos tenemos todo el tiempo para abordar cada una de estas perspectivas, pero es bueno saber que existen, ¿no? Que tanto nuestra cultura precolombina, como decimos, desde la llegada de los españoles, tenían una perspectiva sobre la enfermedad y sobre la curación, y desarrollaron toda una antropología, decimos el día de hoy, investigándolo un poquito desde lejos. Los mayas, ¿no? Los aztecas, el judaísmo también, el islam, entre las grandes religiones, por ejemplo. Pero aquí en nuestra cultura maya y azteca, pues había esto, ¿no? Aquí les pongo una imagen, ¿no? De un temazcal, ¿no? Y había ciertas prácticas que, bueno, para nosotros ahora, desde nuestra perspectiva, sin duda nos parecen algo supersticiosas, pero tenían un conocimiento
y buscaban una explicación. Creo que esto es lo importante a rescatar, tanto los mayas como los aztecas. Y en estos dos casos, por ejemplo, pues claro, atribuían la enfermedad a cierto comportamiento o a cierta consecuencia de comportamientos humanos, ¿no? Lo que ahora llamamos pecado, por ejemplo, en nuestra religión, en el cristianismo. Eh, y esto creaba también como una lógica, un pensamiento que los volvía a ligar con Dios. Creo que es lo que más importante a rescatar, que buscaban entonces también la salud y la pedían a sus dioses, ¿no? Eh, y bueno, el judaísmo, el islam manejan también una perspectiva similar donde la enfermedad, pues no, en algunas, a ver, en algunas de estas perspectivas, a diferencia del cristianismo, hay una posición un poco o muy negativa. Y sin embargo, siempre hay como una esperanza en el fondo, ¿no? Tanto de salud como de sobrellevar la enfermedad a través de la práctica religiosa, ¿no? Eh, Estaría padrísimo, les decía, ver cómo cada una de estas lo desarrollas. No tendremos ahorita el tiempo, tienes de tiempo, pero eh, cada una yo creo que tiene esta perspectiva, ¿no? En general, podemos decirlo. El cristianismo, de hecho, se añade, o más bien empieza en su recorrido histórico con la que el judaísmo también comparte, ¿no? Ahorita la vamos a analizar. Y el Islam en el Corán, en su libro sagrado, el Corán, muestra también esa perspectiva que permite al hombre descubrir la presencia de Dios en medio de su situación, de sus males, ¿no? En la mayoría de todas las perspectivas religiosas hay una culpa, es un término que se utiliza en la religión, para decir que en parte corresponde al hombre esta situación. La asume como fruto de algo que logra a veces explicar y a veces no logra explicarlo muy bien, o también muestra una idea de un Dios castigador o que oprime, y vamos a ver en el cristianismo la perspectiva es diferente. Pero en todo caso, bueno, el caso del cristianismo que nos interesa en nuestra cultura es una visión muy bonita porque parte de un Dios que ama a quien ha creado. ¿Sí? Ese es el planteamiento del Génesis, ¿no? Aquí vemos, a mí me encanta este recuadro de- que está en la Capilla Sixtina de Michelangelo Buonarroti. Es la creación de la mujer, de Eva, sale del costado de Adán, y ahí está Dios, ¿no? Y ella en este gesto de agradecimiento por haberle llamado a la existencia. Entonces, la visión del cristianismo parte del libro del Génesis, que nos muestra que Dios crea al hombre y a la mujer por amor. ¿Sí? Y además de que de todas las criaturas que Dios ha creado, el hombre, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador. Y es la única criatura en la tierra en la que Dios ha amado, que Dios ha amado por sí misma. ¿Sí? Bueno, aquí las siglas que pongo son de Gaudium et Spes, que es un documento del Vaticano II, de este gran concilio que hubo de toda la iglesia, todos los obispos en el año de 1964, alrededor de la década de los 60, y que cita también el Catecismo de la Iglesia Católica. CIC es Catecismo de la Iglesia Católica en el número 356. Bueno, sin embargo, y partiendo de este hecho fundamental, hay también la enseñanza de que, pues sí, hay el pecado original que trajo consecuencias. Sabemos que en esta narrativa de la Sagrada Escritura, del libro del Génesis, eh, pues el hombre no quiso responder del todo al designio de amor de Dios y entonces nuestros primeros padres, que tenían como la responsabilidad sobre toda la humanidad, Adán y Eva, pues al cometer el pecado original, al tomar del fruto prohibido y acceder a la tentación,
tuvo esto una consecuencia, ¿sí? Y en esta consecuencia que el pecado original muestra, hay de manera misteriosa un vínculo al pecado y al mal. El mismo texto del Génesis nos lo muestra, ¿no? Como una corrección que Dios va a infringir, y por eso digo es una perspectiva diferente a otras religiones, porque muestra una perspectiva en la cual Dios quiere corregir a su criatura, no deja de amarla, inclusive va a mandar un Salvador, vamos a ver más adelante, y sin embargo, fruto de esa inclinación que dejó en nosotros el pecado también, hay el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, la diabetes, etcétera, ¿no? El cáncer, las debilidades de carácter y todas las fragilidades que hay consecuencia de este momento. Bueno, es la explicación que la fe nos da, es muy sólida, muy coherente a lo que es además como con otras tradiciones religiosas, diría, porque la purifica y la lleva a, hasta el final en este proceso de comprensión del por qué la enfermedad, ¿no? Que es la pregunta que nos hacíamos atrás, ¿no? Al inicio de este recorrido. Ok, entonces, bueno, vamos bien hasta aquí. Si hay preguntas, con toda confianza. Pero bueno, aquí este es el planteamiento inicial. Sin duda, bueno, no nos quedamos en el Antiguo Testamento, vamos hasta el Nuevo y sabemos que Cristo vino a salvarnos, que Cristo vino a liberarnos de estas consecuencias del pecado y nos da su gracia. No va a quitar, sí, como dice aquí, las consecuencias temporales, esta inclinación al pecado, pero nos va a dar la gracia y va a restablecer nuestro vínculo de amor con Él, nuestra unión con Dios, es lo más importante, nuestra filiación divina que el pecado había roto. Y es muy bello ver cómo en el Evangelio hay un recorrido en el cual Jesús, sobre todo en su vida apostólica, sus 3 años, constantemente está, eh, eh, pues sí, está mm, acercándose a su criatura, tanto hombre además, encarnado, que vamos a celebrar pronto la Navidad, eh, se acerca a ella y en esta misericordia que habita su corazón, en esta compasión profunda, pasa su tiempo curando muchos enfermos, porque sabe que esta es una de las consecuencias del pecado que más nos cuesta, y sabe que en ello hay algo del corazón humano que es tocado, y al manifestarse de esta manera, sobre todo, nos da signos de su presencia poderosa, el poder de Dios que tiene, de su gloria, de su resurrección, ya como una preparación, ¿sí? Y nos da mucha esperanza. Eso es, ahorita vamos a ver la clave. Es una fe llena de esperanza. Y la salvación entonces nos viene por la fe en Cristo Jesús. Muchas veces esta salvación implica la sanidad del cuerpo en estas intervenciones que Dios tuvo en este primer momento de su paso por, por la humanidad y la sigue teniendo en mm, de manera extraordinaria en sus intervenciones divinas. Bueno, aquí pongo unos ejemplos y señalo, pongo eh, en subrayado, en bold, en letritas oscuras, pongo el tema de la fe, porque finalmente esta fe es la que eh, nos va a liberar y nos va a salvar. Y nos va a permitir además encontrar una esperanza y encontrar una aliciente profundo, ¿no? En estos encuentros Jesús muestra, ¿sí? Que Él tiene este poder y esperamos en este poder. Nuestra enfermedad, nuestra diabetes, lo sabemos si no por alguna intervención divina, creo que también puede hacerlo, curarnos. Si se lo pedimos con fe, s- nos da también la fuerza para vivirla y sobre todo sabemos en la resurrección gloriosa, en la esperanza que tenemos, en la resurrección, ya no va a haber diabetes, ¿verdad? Nuestro cuerpo va a resucitar en su plenitud, sin glucosas, sin glucosal. Va a ser un cuerpo glorioso. Y eso nos da mucha esperanza. Y ya desde aquí en la tierra, la fuerza de la fe nos permite ya anticipar algo de esto. Nos da la fuerza para, con los medios humanos que se nos dan, que es el modo habitual al que Dios también obra, como es a través de la ciencia y clínicas del azúcar concretamente,
pues nos da la fuerza para poder sobrellevar de la manera más gloriosa posible, más resucitada posible, nuestra propia enfermedad. Y es lo bonito de esto, ¿no? Por eso necesitamos la fe, ¿no? Y como todos estos encuentros que aquí mencionamos, responderle, ¿verdad? A la pregunta, fíjense qué bonita la primera pregunta, ¿crees que puedo hacer eso? ¿Y qué le respondemos nosotros? Aquí el ciego le dice, sí, Señor, creo. Siempre pide este acto de fe, Dios. No nos deja nada más así en una intervención directa que él pudiera hacer. No, necesita nuestra colaboración, nuestra cooperación. Y la cooperación pequeñita nuestra es la fe y la esperanza. La fe y la esperanza. ¿Sí? En el siguiente caso, por ejemplo, de Marcos, dice, mientras estaba hablando, llegan a la casa del jefe de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar al maestro? ¿Qué le dice Jesús? No temas, solamente ten fe. Va a quedar curada, ¿no? En el siguiente ejemplo, por ejemplo, dice, muchas veces está hablando, es el caso de un padre que habla por su hijo, que tienen estos ataques, ¿no? Y que lo avienta al fuego y al agua, eh, como especie, diríamos ahora, de epilepsia, ¿no? Y Jesús le dice, ¿qué es eso de si puedes? Porque le dice, si algo puedes, ayúdanos. Pero Jesús le dice, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. ¿Sí? Entonces al instante gritó el padre del muchacho, creo, ayuda a mi poca fe. Creo que esto lo podemos gritar en estos momentos de dificultad con nuestra enfermedad o con aquellos que acompañamos, podemos gritar esto. Creo, Señor, creo en tu poder, en tu misericordia, ayuda a mi poca fe. El cristianismo muestra además nos da esta garantía a través de la persona de Jesús de la curación en la fe. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Le dice a este ciego en Marcos 10 y al instante recobra la vista. Es la fe siempre. ¿Sí? Jesús se volvió y al verle dijo, ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Sí, era una mujer que le seguía, que simplemente tocó su manto y él sintió que salía esta fuerza a él. ¿Qué dice la mujer? Tu fe, le dice a la mujer, tu fe te ha salvado. Entonces, bueno, pues así nos invita Cristo a vivir profundamente nuestra fe. ¿Ok? Bueno, vamos bien hasta aquí. Si hay preguntas, con toda confianza. Y si no, al final las iremos resolviendo. Eh, Fíjense que antes de seguir avanzando en este aspecto de la fe y de la esperanza, es importante un fundamento humano de la fe. No olvidar, somos una unidad de cuerpo y alma, de mente, espíritu, las diferentes clasificaciones que hay de espiritual, sensible, biológico, así como lo pongo aquí en esta presentación, como grados de vida, ¿no? Y todos nosotros experimentamos una vida biológica, una vida sensible y una vida espiritual. No la experimentamos separada, es toda unida, es lo que somos. Aquí hacemos un pequeño análisis y vamos a ponerla en estos como niveles o grados de vida. Y nosotros, ¿verdad? Estos grados de vida, es un poco aquí ya una parte filosófica, pero que nos va a ayudar a comprender mejor lo que es la fe. eh, nos dice que a cada nivel corresponde un apetito, me gusta mucho a mí el término, de un bien y una operación capaz de alcanzarlo. ¿Sí? Apetecemos, ¿verdad? En el sentido analógico, es decir, como así apetecemos tener, comer algo, o un gusto que nos queremos dar sensible, también hay un apetito espiritual en nosotros. Y esto es lo interesante, ¿no? Entonces, en esta unidad de lo que somos como personas, ¿sí? Espiritual, corporal, sensible y natural, eh, en esta unidad profunda hay como cierto bien que corresponde a cada uno de estos apetitos. Aquí lo podemos ver en este esquema. ¿Sí? Así como tenemos un apetito natural para defendernos, para el instinto, las pulsiones, la libido que permite la
la reproducción del ser humano, todo este aspecto de la sexualidad que ahí se enraiza, alimentar, alimentarse, crecer, reproducirse, ¿sí? También tenemos un apetito sensitivo, que proviene de nuestros sentidos, por cierto, vista, oído, gusto, olfato y tacto, el bogón, y que nos hace sentir después también, tener emociones, y está todo el mundo de lo que oímos, de lo que vemos, de lo que tocamos, ¿sí? De lo que gustamos, todos nuestros sentidos, ¿no? Y a algunas personas es bien interesante porque a algunas personas les gusta el chocolate, a otras no, a algunas les gusta el café, a otras, hay un cierto gusto, hay una cierta sensibilidad, tipos de música, de colores, ¿no? Que hacen parte de lo que somos, de nuestra riqueza, ¿no? Y también, y finalmente, hay un apetito espiritual y esto no hay que olvidarlo, ¿sí? Si fuéramos nada más del mundo, del reino animal, al cual pertenecemos sin duda, pues nada más sentiríamos y tendríamos hambre y nos reproduciríamos, pero no somos nada más eso. Hay en nosotros un apetito espiritual, ¿sí? Y entonces ahí es nuestra inteligencia y nuestro corazón profundo es este apetito espiritual que busca amar, ser amado, que busca la amistad, que busca crear cosas bonitas, ¿no? El arte, eso es fruto de un apetito espiritual también, que busca finalmente, actividades espirituales como la oración, ¿sí? Como, entrar en lazo con aquel al cual mi corazón siente un llamado muy profundo que llamamos Dios, ¿no? Las tradiciones religiosas que ahorita veíamos veían en el hombre esta sed que tenía, ¿no? De algo más profundo. Y ahí es entonces donde entra la fe y la esperanza, ¿sí? Y bueno, este apetito espiritual es muy fuerte en nosotros, más fuerte que el sensitivo y que el natural. Y ordena nuestra vida, le pone un orden a nuestras sensaciones, a nuestras emociones, a nuestros deseos, instintos, pulsiones. Por eso es importante ver esta unidad que se teje, ¿no? Alrededor de estos apetitos. Y como cada una de ellas, como vemos en este lado del esquema, le corresponde una operación. ¿Sí? Que alcanza por ese deseo, por ese apetito de alimento, de, algún gusto, también alguna repulsión y las operaciones de oración, amistad, trabajo. Muy bien. Entonces, bueno, esta base es bien importante porque nos muestra entonces que en nosotros hay, ¿no? Un algo más profundo que lo meramente sensible, que lo meramente, natural, y que es el espíritu, el corazón, como también lo podemos llamar. Eh, y bueno, queremos conocer, queremos amar. Y Dios entonces para unirse a nosotros a través de las virtudes, nos da, perdón, este don de las virtudes teologales para unirse a nosotros, ¿sí? Para que nosotros nos podamos unir a Dios. Es una cooperación, como veíamos ahorita que hablábamos de la fe, ¿sí? Es un don y es una cooperación. Es algo que tenemos que hacer para recibir ese don y para que ese don fructifique en nuestra vida, ¿sí? Entonces, ahorita, cuando hablamos en una situación de sufrimiento, de enfermedad, nuestras virtudes teologales que nos unen con Dios están muy presentes siempre y podemos como capitalizar más ese sufrimiento, esa enfermedad y vivirla de una manera plena. La fe nos ayuda, la esperanza nos ayuda. Y sin duda, la caridad ya es esta unión con Dios plena. Me gusta mucho esta imagen que les pongo aquí porque pinta, ¿no? Bueno, de hecho es un vitral muy bello, y pinta estas tres damas que representan la que está en verde, sin duda es la esperanza, y mirando hacia el cielo, ¿ven? ¿No? Es la esperanza. El fuego de la caridad es la del medio, y que nos une a Dios, por eso trae un hijo también en los brazos, y sin duda, la fe, la pequeña lámpara luminosa que nos permite ir en el camino de la fe. ¿Ok? Entonces, bueno, ejerciendo estas virtudes, ¿sí? Sin duda podemos alcanzar una sabiduría de vida para vivir la vida. Podemos alcanzar una sabiduría.
Dios quiere darnos esta sabiduría. Es una sabiduría que viene de Dios, pero también con la cual humanamente tenemos que cooperar. Hay un encuentro entre Dios y el hombre por la fe. Y en esta fe, Dios nos da abundantemente, sobreabundantemente. En la iglesia hay lo que se llaman los sacramentos, y los sacramentos son la sobreabundancia del amor de Dios. Y esos sacramentos, y más que todo, este ejercicio, que a veces gracias a los sacramentos podemos también como estimular de las virtudes teologales que nos unen a Dios, nos permiten vivir una vida plena y afrontar las pruebas de la vida, como es la diabetes y muchas otras que pueda haber, de manera plena, sobreabundante, en la alegría, ofreciendo nuestros sufrimientos, poniéndolos en su lugar también para no sufrir inútilmente, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces ejercer estas virtudes de fe, esperanza y caridad nos permiten, ¿no? Eh, vivir plenamente nuestra diabetes y todas las pruebas, les decía, que pueda haber en nuestra vida. Muy bien, vamos bien hasta aquí. Cualquier duda, insisto, no duden en hacer su pregunta. Y bueno, quiero ir cerrando este momento de aprendizaje muy sencillo a través de esta reflexión. Hay un documento que se llama Spe Salvi de Benedicto XVI, que significa salvados en la esperanza, y él habla de lugares donde podemos ejercer la esperanza. El primero de ellos es la oración y el otro es la enfermedad. ¿Sí? El otro es la enfermedad. Quiero notar este de la oración porque es el lugar donde ejercemos esta vida teologal también. Y dice algo muy bonito, dice, un lugar primero y esencial de aprendizaje de la esperanza es la oración. Cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Cuando ya nadie, cuando ya no puedo hablar con ninguno, ni invocar a nadie, siempre puedo hablar con Dios. ¿Sí? Pensemos en esos momentos de sufrimiento, de soledad o de enfermedad, en situación límite. Si ya no hay nadie que pueda ayudarme, cuando se trata de una necesidad o de una expectativa que supera la capacidad humana de esperar, situación límite, Él puede ayudar. Él puede ayudar. Si me veo relegado a la extrema soledad, el que reza nunca está totalmente solo. Entonces, primer lugar de la esperanza, podemos continuamente ejercer la oración. Ahí en este documento pone después un ejemplo, que es un cardenal chino, olvidé bien el nombre, cómo se pronuncia, pero él vivió muchos años en la prisión, allá en China, y él muestra cómo se había vuelto un lugar de esperanza la oración para él, la oración. Eh, y bueno, ahí es un lugar maravilloso la oración, la podemos hacer siempre aún en medio del dolor, en la alegría también, sin duda. En el dolor siempre podemos orar, estar en unión con Dios. Claro, hay metodologías, hay prácticas en la iglesia, en las diferentes tradiciones religiosas, pero la oración es finalmente este deseo profundo, de voltear hacia Dios constante de nuestro corazón, ¿sí? Para apoyarnos en Él, ¿sí? La esperanza por eso se muestra como una ancla. Me apoyo en Dios, ¿sí? Sí, el barco está moviéndose para todos lados, lanzo el ancla y agarro tierra firme. Me apoyo en Dios. Entonces, el ancla de la esperanza nos permite vivir a fondo nuestras pruebas, nuestras enfermedades, y se ejerce, insisto, a través de la oración. El sufrimiento como lugar de crecimiento en la esperanza. Y claro, nuestra enfermedad y las situaciones a las que pueda orillarnos, inclusive de descontrol que a veces podemos tener, ¿no? Porque logramos tener la dieta, etcétera, nos es muy difícil. Dice, es cierto que debemos hacer todo lo posible para superar el sufrimiento, para extirparlo del mundo por completo. No está en nuestras manos.
extirparlo del mundo por completo no está en nuestras manos. Simplemente porque no podemos desprendernos de nuestras limitaciones. ¿Sí? A veces es difícil seguir tomando el medicamento, seguir el itinerario, volver al doctor, volver a caer en una mala alimentación. A ver, la fe nos ayuda a poner un poquito de paz, ¿sí? Y darnos cuenta que no están muchas veces en nuestro poder estos límites, ¿sí? Hay una fuente de esperanza que es Dios. Dice, ninguno de nosotros es capaz de eliminar el poder del mal, de la culpa, que lo vemos. Es una fuente continua de sufrimiento, ¿sí? Porque hay sufrimiento. El sufrimiento tiene muchos colores y hay unos eh, son más físicos, y es el dolor, y unos que son más psíquicos, más bien del espíritu, más de la culpa o el mal que sufrimos de otros, o lo que no podemos alcanzar, como estos ejemplos que les daba, que nos pasa en la diabetes. Y bueno, sí, esto solo podría hacerlo un Dios, solo un Dios, que haciéndose hombre, que vamos a celebrar pronto, entrase personalmente en la historia y sufriese en ella. El drama de la cruz es el drama del acompañamiento de Dios sobre el mal que aflige a todo hombre. Es la respuesta a Dios, y esa es la diferencia con las demás religiones, porque ellos muestran un Dios que se queda a Dios en el cielo, en su situación. Aquí el cristianismo nos muestra un Dios que se hace hombre, que viene a sufrir con nosotros para ayudarnos a cargar nuestra cruz, a darnos la esperanza. ¿Sí? Y con él, en la promesa que hace de un mundo mejor para cada uno de nosotros y de una situación de superación. Y además de un acompañamiento poniendo al centro la cruz, ¿sí? El sufrimiento, compartiéndolo con nosotros, sabiendo que es la consecuencia de nuestros actos y que cargamos con esto, pero Él también lo lleva con nosotros. Entonces, pues es maravilloso, ¿no? Contar con una esperanza apoyada en un Dios que se hace hombre y que sufre también con nosotros. Nosotros sabemos que este Dios existe y que por tanto este poder que quita el pecado del mundo está presente en el mundo. Con la fe en la existencia de este poder ha surgido en la historia la esperanza de la salvación del mundo. Hay una esperanza. Pero se trata precisamente de esperanza y no aún de cumplimiento. La esperanza es eso. Esperamos, todavía no poseemos más que en la fe. Sí, todavía no se cumple, pero del todo, pero ya la esperanza nos da, dice, el valor para ponernos de parte del bien, aun cuando parece que ya no hay esperanza. Y conscientes además de que viendo el desarrollo de la historia, tal como se manifiesta externamente, que es tremendo, el poder de la culpa permanece como una presencia terrible, incluso para el futuro. Pero hay esperanza. Dios nos da la esperanza de que no tiene el poder el mal, ni la culpa, ni el pecado, ni la enfermedad. No tiene la última palabra. Él la tiene y su última palabra es resurrección. Muy bien. Pues bueno, esto es lo que yo quería comentarles así rápidamente. No sé si hay alguna pregunta por ahí que quisieran compartir, o algún comentario, alguna experiencia con toda confianza. Fabiola, te cedo el micrófono para guiar este siguiente momento. Muchas gracias, hermano. Ha sido un tema más allá de interesante que nos ha invitado a la reflexión, sobre todo sabiendo que, pues no solamente nos enfocamos en diabetes, ¿verdad? Esa es nuestra experiencia, pero finalmente como humanos somos susceptibles a la enfermedad de alguna u otra manera. Entonces, ¿cómo ir integrando esta sabiduría, esta esperanza a la que nos invita este tema a la enfermedad que atravesemos? Y también que nos ayude a tener más claridad para cómo acompañar a las personas que están atravesando por alguna enfermedad de igual manera. Y bueno, pues quiero por aquí escuchar lo que gusten
compartirnos algunos pacientes. No sé Claro, si tengan. bienvenidos. Sí, de eso se trata, pues de que tengamos este círculo de confianza, de apoyo. Aquí tenemos el chat, ya sea el de preguntas y respuestas o bien solamente el chat, ¿ok? Y también Gracias, Fabiola. si prefieren, perdón hermano, si lo prefieren, levantar la mano y platicar su testimonio, quizá algo que les haya llamado la atención, si les ha hecho sentido esta plática, en fin, estamos aquí para poder recibir esos comentarios. Así es, gracias, Fabiola. Y sí, exacto, con toda confianza. Estamos aquí disponibles para escucharles y si hay algún comentario o alguna otra perspectiva, punto de vista, no puede ser esta la única quizá, es bienvenida también. Bueno, aquí nos mandan un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Dice que cuando llegué a Clínicas del Azúcar, lo primero que hice fue cuestionar a Dios. Me enojé mucho con él y duré así en gran parte del proceso. Hoy le agradezco al mismo Dios que puedo llevar una vida de calidad. Gracias a todo el personal de Clínicas del Azúcar. Muchas gracias a usted por compartirnos este testimonio. Sí, sí, yo creo que es una experiencia que en mayor o menor medida hemos hecho nosotros, pues, y muy legítimo cuestionar a Dios, es preguntarle por qué a mí, por qué el mal, por qué me pasa esto. Creo que es algo que nos ha pasado, es parte humana de lo que se llama el duelo, cuando hay un sufrimiento, cuando hay una enfermedad. Y Dios responde. Qué bonito que tú has podido ver esta respuesta de Dios a través de el proceso, el que has cooperado en Clínicas del Azúcar. Gracias de compartirnos. ¿Algún otro testimonio que quisieran compartir? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les haya llamado la atención? Les voy a abrir micrófonos también por si alguien gusta compartir algo de viva voz. Ya lo hemos hecho en otros webinars y nos encanta escuchar a nuestros pacientes. A veces se complica escribir. Qué mejor que nos lo expresen con sus palabras. Así es, bienvenida, bienvenidos sus comentarios y intervenciones. Sí, al parecer, la paciente María de los Ángeles Dávila, ¿le gustaría compartir algo? ¿Qué le pareció el webinar? ¿Qué comentario tiene? No la alcanzamos a escuchar. En lo que se restablece, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. Nos dejó sin palabras, hermano.
Estamos No, muy bueno, callados hoy. no, no hay problema. Lo importante es que pues reciban y en el proceso a lo mejor van surgiendo algunas dudas, queda abierta la puerta inclusive para algún cuestionamiento en lo personal. Yo aquí les puedo poner mi correo y con toda confianza, o si puedes ahí anotárselos, Fabiola, y cualquier duda que quede para el futuro o que quieran después formular bien, aquí estamos para apoyarlos. Un servidor, o les decía yo, inclusive mi comunidad religiosa, pues es también con el deseo de acompañar siempre a aquellos que lo requieren. Estamos con la puerta abierta, sin duda. Muchas Muchas gracias, gracias, hermano. Fabiola. ¿Quieres que vuelva a compartir pantalla para Sí, los por últimos favor. slides, no? Déjamelo, hacemos de una vez. Ahí ya se ve. Ahí ya se ve. Excelente. Muchas Adelante. gracias, hermano. Y bueno, pues invitarlos a todos ustedes a nuestros webinars del próximo año. Hemos denominado estos webinars como Conexión Salud, esta conexión que nos permite estar cerca de ustedes, brindarles acompañamiento a través de nuestros expertos con diferentes temas de interés para ustedes. Ir aprendiendo, ir creciendo, pues siempre nos ayuda. Y si lo hacemos en comunidad, esto se hace todavía mayor, más potencial. Y bueno, el siguiente tema será Año Nuevo, hábitos nuevos, alimentación saludable, el jueves 16 de enero a las 11 de la mañana. En este mismo link nos vamos a encontrar. Les pido que por ahí lo puedan agendar para que sin falta podamos conectarnos a este webinar. Y bueno, pues hablando de los webinars del 2024, si me ayuda por favor con el siguiente slide, les tenemos una grandiosa noticia y es que ya están todos nuestros webinars disponibles en nuestro canal de YouTube. Así que búsquenos como Clínicas del Azúcar. Aquellos que no pudieron unirse a todos los webinars, bueno, pues aquí es una oportunidad para que aprovechemos el tiempo aprendiendo, dándole clic al tema de interés. Y bueno, finalmente, el día de hoy nos llevamos una tarea muy importante. Ya vimos cómo la esperanza se convierte en, en ese eslabón, en ese sostén que nos permite seguir adelante, ¿verdad? Y qué mejor que podamos también compartirlo a quien lo necesita. Imaginemos que no hayamos dado ese primer paso de checar nuestros niveles, de hacer cambios importantes en nuestra salud. ¿Qué hubiera sido de nosotros? Bueno, así hay muchas personas alrededor que no han dado ese paso por miedo, inclusive por vergüenza. Entonces, hoy tenemos todos esta gran posibilidad, esta gran oportunidad de dar el regalo más valioso. Estamos en una época de dar regalos donde a lo mejor la parte material nos puede inundar, nos puede deslumbrar, pero para quienes hemos atravesado una enfermedad, una dificultad, nos damos cuenta que el regalo más valioso, sin lugar a dudas, en esta vida es la salud. Así que los invitamos a dar salud recomendando Clínicas del Azúcar, recomendando a las personas que se chequen, que vayan, que nos visiten. Estamos nosotros para acompañarlos, para ayudarlos y bueno, pues nos va a dar mucho gusto poder recibirlos. Creo que esta tarea puede ser esa acción positiva del tema que hoy nos estamos llevando. Y bueno, sin más, nada más me gustaría, hermano, un mensaje final de reflexión, de cierre para esta plática tan interesante, tan bonita que hoy nos dio. Gracias, sí, Fabiola. Pues precisamente qué bueno que em, lo has mencionado esto último. Hay que volvernos sembradores de esperanza y así como alguien vino o alguna situación nos llevó a tocar esta puerta y tener y obtener y crecer en salud, no solo del cuerpo, sino también del alma, pues seguir haciéndolo y invitarlos también a ser sembradores de esperanza a través de esto que tú recomiendas, de recomendar a Clínicas del Azúcar. Me uno a esto y pues sí, a mí me gusta mucho una imagen de un poeta. Hay un poeta que, Merleau-Ponty se llama, es un francés, y él hace un poema a la esperanza, muy bonito y se lo recomiendo. Y él la ve como una niña pequeña
Es una niña pequeñita muy de esas niñas que les gusta ir muy para adelante, ¿no? Muy juguetona. Y dice que lleva de la mano a la caridad y de la otra mano a la fe. Pero como es muy entusiasta, muy alegre, pues, las jala, ¿verdad? Entonces la esperanza sí es en nuestra vida, es la que nos jala. Ahí jala la caridad y jala la fe, ¿no? Entonces, esa imagen siempre me ha gustado. La esperanza sí es en nuestra vida, ¿no? Nos lleva adelante. Entonces, no perderla, continuar y sembrar en otros. Eso también nos da esperanza. Cuando trabajamos por la esperanza, ¿no? Como lo que hacemos ahora, pues nos da más esperanza a todos. Así que bienvenidos a la dinámica de la esperanza en nuestra vida. Y feliz Excelente, Navidad. hermano. Claro que sí, muchas gracias. Pues nos vamos llenos, llenos de esperanza en este espíritu navideño que estamos viviendo, además de todo, y le agradecemos su presencia, hermano, el compartirnos este tema tan interesante. Gracias por su generosidad y gracias a ustedes, queridos pacientes, por unirse en este momento o a los que se estarán uniendo posterior. Muchas gracias y nos vemos el año entrante, 16 de enero, en el siguiente webinar Conexión Salud. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego.